La Metropolitana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Acompáñanos en nuestras transmisiones en vivo. Vive la reunión editorial más importante de Iberoamérica. UAM, líder en conocimiento. Hashtag Soy UAM. Hola, muy buenas tardes, noches. Gracias por acompañarnos. Tenemos el gusto de estar en la presentación del Diccionario de Protagonistas del Mundo Católico en el siglo XX en México. Tenemos el gusto de que nos acompañen el doctor Javier Soria López, rector de la unidad, la maestra Doli Espínola Frausto, directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la doctora Estela Sotelo, jefa del Departamento de Producción Económica, y los coordinadores, dos de los coordinadores y autores de nuestro gran diccionario. Van a ver por qué, no solamente por el volumen, sino por el contenido. La doctora Gabriela Aguirre y el doctor Bernardo Roger, Ips Bernardo Roger. Para comenzar, le pedimos al doctor Javier Soria que nos dé unas palabras. ¿Qué tal? Muy buenas ya tardes, noches. La verdad es que para mí es un gusto estar aquí y bueno, por supuesto, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco, es un enorme placer acompañar en este extraordinario marco que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a la División de Ciencias Sociales y Humanidades que dirige la maestra Doli Espínola. Por supuesto, también acompañar a su Departamento de Política y Cultura, encabezado por la doctora Estela Sotelo, y desde luego a los dos coordinadores que presenten el día de hoy, a Gabriela Aguirre y a Ivis Solís. La verdad es que es un gustazo y agradezco la invitación para acompañarles. Y bueno, debo decir que para la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una institución pública dedicada a la enseñanza superior, la generación y difusión del conocimiento son actividades sustantivas que consideramos prioritarias, sin lugar a dudas. Y es que consideramos que es el camino para construir un mejor país, basado en la educación, la libertad, el respeto de las ideas, el rigor científico, en fin, donde ponemos el conocimiento al servicio de la sociedad, de las personas. Y sin duda alguna, uno de los medios más importantes para dar a conocer el trabajo de investigación y difusión de la cultura que hacen nuestras y nuestros profesores es la letra escrita. Esa especie de materialización a través de libros, revistas, artículos y hoy en día otros formatos de las ideas, las reflexiones, las narraciones, las historias, en fin, que sirven para que muchas otras personas, sean especialistas, académicos o simplemente interesados en los temas en diferentes latitudes y espacios temporales, tengan acceso a trabajos académicos de calidad en distintos campos del conocimiento. Pero también, y eso estoy convencido, que es una forma de garantizar la memoria colectiva de nuestros tiempos para ser legado a futuras generaciones. Ese es lo que es el artefacto, que es el libro, ¿no? Tiene esa importancia cultural. En ese sentido, quiero reconocer la importancia, la fortaleza y la calidad del proyecto editorial que tiene la División de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra unidad Xochimilco, que produce y difunde un volumen muy importante de libros y publicaciones cada año que aportan al trabajo universitario de docencia, de investigación y, por supuesto, como decía, de preservación de la cultura. La UAM, en su conjunto, va a presentar 56 obras de todas sus unidades y de la propia rectoría, de las cuales 11 son del plantel de Xochimilco, 5 de la División de Ciencias Sociales, y serían más si les dieran más espacio para presentar libros, desde luego, pero sin duda alguna, de manera muy protagónica, de este volumen de diccionario de protagonistas del mundo católico en México del siglo XX, y que ya nos contarán por qué. Enhorabuena a nuestra Casa de Estudios y a las y los autores que colaboraron y que hicieron posible esta magnífica obra, y que además se dé en un marco tan extraordinario como es el 36ª Feria Internacional del Libro. Así es que bienvenidos y felicidades, y estaremos atentos a la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y tenemos hace rato en la mañana platicaba con la doctora Estela respecto de, miren, el libro en la División de Sociales, el diccionario, está agotado en la unidad Xochimilco. Tenemos pocos ejemplares. En la UAM Azcapotzalco, que es nuestra hermana y que es con quienes coeditamos, está agotado. Y lo tenemos el diccionario aquí con la Subdirección de Distribución y Promoción Editorial de la UAM, que son los que están distribuyendo por todo el país y en general. Pero les platicábamos con la doctora Estela que tiene en menos de un año 2.500 descargas y más de 2.400 lecturas. O sea, no solamente
se nos está vendiendo muy bien, sino también se distribuye. Pero ahora vamos a darle la palabra a nuestra directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la maestra Dolly Espínola. Por favor. Muchísimas gracias, maestro Hinojosa, jefe de la sección de producción editorial de nuestra división. Por supuesto, lo primero que voy a decir es que agradezco mucho que estén, porque yo creo que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por supuesto la más importante feria del libro en idioma español en el planeta, es un marco espléndido para compartir y para convivir. Y sobre todo, ahora, después del confinamiento, estar acá ahora con el doctor Soria, rector de nuestra unidad, con la jefa del Departamento de Política y Cultura, la doctora Sotelo, y con una parte de los coordinadores de este extraordinario trabajo, es para nosotros, para nuestra división, muy importante. Yo comentaba hace un rato en el pasillo, el proyecto editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco es un proyecto muy potente, no solamente por la cantidad de publicaciones que realizamos, revistas, unitarios, en temas muy diversos y de muy alta calidad académica, sino además porque tenemos una vocación estamos desarrollando, creo yo, una vocación para generar espacios de difusión, como ya se dijo, de la producción y del trabajo que hacemos. Dicho eso, insisto, decirles gracias por estar aquí. Doctor Soria, gracias por hacerse un espacio de la Rectoría para acompañarnos. No fue difícil convencerlo. Y agradecemos mucho que estés con nosotros, Javier. Voy a ser muy rápida. Esta es ya, creo que es quinta o sexta presentación de este diccionario. Y creo que vale la pena señalarlo porque tiene que ver con lo que Javier señalaba a propósito de la libertad con la que hacemos el trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, los temas que abordamos, el tipo de trabajo y la organización que tenemos para darle cauce a los intereses de investigación de una división, insisto, muy compleja, muy grande, y por eso creo que volver a hacer una presentación nunca está de más, ¿no? Nunca está de más, y agradezco a Gaby, por supuesto, a la maestra Gabriela Aguirre, que me haya considerado no solamente estar aquí como directora de la división, sino para poder comentar, porque en una de las presentaciones que ya se hicieron, Ives decía, este es un gran libro, no solamente por el tamaño, sino porque es un texto de una riqueza muy importante. Voy a comentar algunas cosas, escribí algo, iré comentando. En las últimas décadas, hay estudios que dicen que en las últimas décadas, yo no soy experta de este tema, e hice un esfuerzo y me fascinó entrar a un tema que me parece central, y ahora diré algunas cosas de por qué a mí me parece central. En las últimas décadas, los estudios sobre el catolicismo en México se han multiplicado de manera importante. Algunos autores señalan que durante la primera mitad del siglo XX, la historia sobre el catolicismo en México era hecha o se hacía fundamentalmente por historiadores confesionales o por personas directamente relacionadas o pertenecientes a las instituciones religiosas. Conforme avanzó el siglo XX, el desarrollo de las disciplinas sociales y en particular los estudios históricos en las instituciones de educación superior como el Colmex o la UNAM se multiplicaron, surgieron proyectos, grupos, redes de investigación con propuestas para el estudio del catolicismo que desplegaron aproximaciones teóricas y metodológicas de corte sociológico, antropológico, etnográfico, histórico, etc. Déjenme hacer una referencia breve y poner sobre la mesa algunos datos. De acuerdo con los datos del INEGI, los datos del Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, hay cifras que nos llaman la atención. En materia de religión, hay que señalar que para el censo de 2020, insisto, casi 98 millones de personas en nuestro país se declaran ser católicos.
católicos. Esto es un dato muy importante, aunque sabemos que la población que se declara de una religión u otra está disminuyendo, y particularmente en el catolicismo, la población que se declara como creyente católica está en descenso, y es, por ejemplo, 5% menos, 2020, 5% menos que en 2010. Este es un dato que me parece muy revelador, porque entonces uno se preguntaría, ¿y por qué nos ocupamos de estas cosas? Y creo que voy a decir algunas de las sugerencias que a mí me aparecieron, algunos de los datos reveladores que a mí me aparecieron. Algunas de las conclusiones del censo dicen que en los últimos 20 años el catolicismo ha mostrado un descenso gradual a nivel nacional de 10 puntos. En contraste, en el mismo periodo, las iglesias protestantes y evangélicas han tenido un aumento de casi 4 puntos, mientras que quienes no tienen religión o se declaran como no tener una religión han aumentado en 7 puntos. ¿Qué significa esto para nosotros? Respecto al catolicismo, a pesar de su gradual disminución a nivel nacional, se mantiene como una religión con altos porcentajes, al menos entre los países con mayor población en el mundo. En otras palabras, de los 11 países más poblados del mundo, el porcentaje de catolicismo en México es el más alto. En números absolutos, solo es rebasado por Brasil. Hoy existe, dejo los datos para señalar que hoy existe un campo académico consolidado para el estudio del catolicismo en México, sus diversas relaciones con el Estado, las instituciones y o los grupos o prácticas culturales que han dado lugar a una importante producción científica sobre la cultura católica y sus intelectuales. El diccionario es el resultado del trabajo de un conjunto de investigadores del fenómeno religioso que trae a nuestras manos un recurso fundamental. Y decía, una herramienta. Yo creo que, por supuesto, es una herramienta, pero para los que no sabemos de esto, me parece a mí que es mucho más que una herramienta. De gran valor para tener una visión de los actores que desde diversas posiciones en el ámbito intelectual, educativo, empresarial o político representan voces autorizadas para posicionar debates sobre el acontecer y la agenda nacional. Hay 307 biografías, me voy a saltar algunas de las cosas que escribí, porque digo que es mucho más que una herramienta, porque hay muchas formas de entrar o de leer el diccionario, y voy a tomar aquellas que de manera directa conectan con lo que nosotros vivimos cotidianamente en nuestra institución. Aquí está la biografía del doctor Enrique Dussel Ambrosini, académico de nuestra universidad, un destacado académico de nuestra universidad, en la Unidad de Iztapalapa, que ha desplegado un trabajo durante décadas y hoy se le reconoce como uno de los teólogos de la liberación más importantes. Es profesor de nuestra universidad. Fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y su trabajo ha marcado en muchos momentos debates y discusiones dentro de la UAM. Eso de pronto uno no hace conexiones, y cuando lo veo aquí de conjunto, no me voy a detener en las entrevistas, no quiero robar demasiado tiempo. Hay otra biografía aquí, Miguel Ángel Granados Chapa. Yo estudié comunicación. En la Unidad Xochimilco tenemos un edificio completo. Esto ocurre en biológicas, en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, pero en la División de Ciencias Sociales y Humanidades tenemos un edificio completo que está dedicado a ser el espacio de los talleres de comunicación. Yo viví ahí muchos años, ahora vivo mucho tiempo en los talleres de comunicación, y el auditorio de los talleres de comunicación social de nuestra unidad lleva el nombre de Miguel Ángel Granados Chapa, que fue y sigue siendo un referente muy importante, muy importante para el desarrollo del periodismo, del ejercicio periodístico crítico respecto al poder político. Y una de sus obras más importantes, ya casi al final de su vida, Miguel Ángel Granados Chapa murió en 2011,
No hace mucho se le hizo un homenaje en la unidad Guajimalpa, se le invitó al hijo de Granado Chapa. Uno de los trabajos, independientemente de que trabajó en Excelsior, en El Universal, tenía ese programa maravilloso que se llamaba Plaza Pública en Radio UNAM, en fin, escribió un libro que es uno de los referentes y que hoy, en aquel momento fue importante, pero creo que hoy es luminoso si uno quiere entender el país en el que estamos viviendo. Miguel Ángel Granado Chapa escribió el primer asesinato de la narcopolítica en México, es que se publicó en 2012. En estos años, hace ya una década, ya estaba Miguel Ángel Granado Chapa hablando de la narcopolítica en nuestro país. Voy a hacer una referencia más, traigo varias, pero no voy a tomar más tiempo. Insisto, me pareció fascinante. Está aquí la biografía también de Samuel Ruiz, de don Samuel Ruiz, que todos conocemos su obra, su trabajo. Voy a hacer solo una referencia. Dijo don Samuel Ruiz, no estamos de acuerdo con las armas, pero estamos completamente de acuerdo con las demandas que los indios tienen. Todos podemos recordar hoy el movimiento zapatista y el papel fundamental que don Samuel Ruiz jugó en este movimiento en defensa de los derechos de los pueblos originarios en nuestro país. Y hay muchos otros, gente dedicada, que ha sido asesores de rectores de nuestra universidad, otros intelectuales, académicos que han sido nombrados profesores honoris causa, desempeñándose en el trabajo de asesoría y desarrollo de la investigación educativa, como Pablo Latapí. Pero también hay aquí la biografía de Francisco José Paoli Bolio, que fue rector de la Unidad Xochimilco entre 1982 y 1986. Yo estudiaba y yo veía a aquel hombre que era el rector de nuestra unidad, vestido como suele hoy en los programas de televisión, vestido en ese traje negro que tengo una imagen muy presente de Francisco José. Es que también su hermano trabaja y de repente se nos va. José Antonio es compañero nuestro. De Francisco José Paoli Bolio, parado en los pasillos afuera de la rectoría. Y yo miraba, ¿no? Y de pronto, alguna vez que me tocó mirar, yo decía, ay, nuestro rector, ese. Y uno de pronto no se imagina que muchos años después se va a poder sentar en una mesa con colegas hablando de estas personas que de alguna manera representan imágenes importantes. En fin, no me entretengo más, ya me tomé unos cuantos minutos, pero quiero decirles que para nuestra división sí es un gusto, fue un gusto desde que se propuso la publicación, un gusto participar en ella. No fue sencilla porque siempre arreglarse en colaboración con otra unidad, con otras instituciones, hace las cosas un poco más complicadas. Yo estoy muy contenta que nosotros hayamos logrado tener esta coedición con la Unidad de Azcapotzalco, que sea uno de los libros de mayor distribución y que esté siendo un referente del trabajo, de la libertad de investigación de la que se hablaba hace un rato en la otra presentación que tuvimos, de la libertad de investigación en nuestra universidad, de la alta calidad del trabajo que nosotros hacemos y de la posibilidad de que cuando nos abren las publicaciones que estamos haciendo se vea reflejado, y por eso digo, después de esto, es más que una herramienta, ¿no? Sí, es una especie de regreso a imágenes, a sensaciones, a principios de organización del trabajo, y por eso yo felicito de nuevo y agradezco enormemente que nos hayan invitado. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, maestra Dolly. Nada más dos datos importantes también para contextualizar el trabajo editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Nosotros tenemos un disco compacto que compila más de 400 artículos del doctor Enrique Dussel Ambrosini, y ese mismo disco compacto tiene todos sus libros en diferentes idiomas, publicados me parece que hasta 2012, 2013 también, en general, y un buen dato para dar a
paso a la participación de la doctora Estela Sotelo. Ella me preguntaba hace un rato que si el diccionario es uno de los más descargados en el repositorio digital de la división. Le digo que no. Uno de los libros más descargados hasta hace pocos meses es del Departamento de Política y Cultura también. Es un libro sobre mitos y leyendas de la Ciudad de México, publicadas y sí compartidas por los estudiantes universitarios de nuestra UAM. Tiene más de 24,500 descargas, pero no solo eso. Nos pidieron de parte de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, la libertad de poder transformar esas leyendas a audio para poderlo pasar por la radio pública del Estado de Coahuila. A eso es a lo que se dedica la Universidad Autónoma Metropolitana. Yo quiero agradecer a la doctora Estela porque ella es de las que más ímpetu pone para apoyar a los libros de su departamento. En general, siempre está al pendiente de qué se está haciendo, siempre está al pendiente de qué exponemos, de qué estamos trabajando. Y bueno, es parte del trabajo que ustedes hacen en todo el departamento, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, en la Unidad Xochimilco. Y bueno, no digo más. Por favor, Estela. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos y a todas. Saludo y agradezco mucho la presencia de nuestro rector, el doctor Francisco Javier Soria López, y de nuestra directora de división, la maestra Dolly Espínola Frausto, así como de nuestros dos coordinadores de la obra, la maestra Gaby Aguirre y el doctor Ips. Pues agradezco también, Miguel, mucho tu apoyo y tu gestión. La verdad es que me siento muy feliz, muy contenta, no solamente porque llegamos a este momento que cristaliza, digamos, una carrera muy grande de vinculación alrededor de esta obra, sino porque para nosotros es una fiesta cuando llega este momento, ¿no? De ver cristalizado un proceso de investigación tan largo, tan serio, tan riguroso, que alcanza un producto tan bien logrado como es este diccionario. Agradezco mucho, como decía, que esta obra es de verdad la vinculación hecha libro, ¿no? No solamente porque en su elaboración, digamos, en la forma en la que se concibe este proyecto, está el trabajo muy largo de un seminario, el seminario Iglesia, Sociedad Civil, Estado, Iglesia y Sociedad Civil en México siglo XX, ¿no? Que aglutina el trabajo de 8 historiadores e historiadoras de diferentes instituciones, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la UAM Azcapotzalco, la UAM Xochimilco, quizás se me escapa alguna por ahí, pero en primera instancia es un proyecto que surge del trabajo colectivo, en el cual se reflexiona alrededor de un objeto de estudio que va madurando y de pronto se encuentra un nicho, ¿no? O un vacío en el desarrollo de ciertos campos de estudio y se toma, digamos, al toro por los cuernos. Se identifica ese vacío y se plantea un proyecto que culmina con la publicación de este diccionario, ¿no? Entonces ahí hay un primer elemento de vinculación que es importante destacar, que suele caracterizar el trabajo de la UAM y sobre todo de la UAM Xochimilco. Pero además déjenme platicarles de manera muy breve el contexto en el que surge el diccionario. Es un contexto muy complicado en el que todavía nos encontramos en un periodo de confinamiento. Se publica el diccionario, primero evidentemente empieza a circular la versión electrónica y de pronto en esos días en los que pasábamos más de 12 horas pegadas a la computadora y pegados a la computadora, me empiezan a llegar solicitudes de mensajes en las redes sociales del Departamento de Política y Cultura, de Facebook específicamente, que yo nunca abro y que pues nadie nunca abre, pero de pronto eran tantos que dije, bueno, pues, ¿qué tal si es algo urgente, no? Entonces empecé a abrirlos y fíjense ustedes que eran personas de diferentes universidades en diferentes estados de la República que preguntaban por el diccionario. Querían saber si había una manera de conseguirlo de manera preferentemente impresa, pero si no se conformaban con la versión digital, y me empezaban a hacer preguntas que evidentemente yo no podía responder, yo no soy historiadora, pero ahí me di cuenta de que
ahí había otro espacio de vinculación para nuestra universidad y que efectivamente el diccionario estaba llenando un vacío de información que tenía, digamos, un público esperándolo, ¿no? Y fue así como empezamos Gaby y yo a platicar pues de las diferentes posibilidades de cuando volviéramos a la normalidad empezar a hacer esta ronda de presentaciones que nos permitieran llegar a públicos más amplios, ¿no? Y bueno, pues enos aquí. Agradezco mucho el trabajo de edición y de revisión tan cuidadoso que hizo Miguel Ángel. Muchas gracias, Miguel Ángel, por ese trabajo. Y para dejarle tiempo a nuestros coordinadores, yo rápidamente nada más señalaré dos características que a mí me gustaron mucho de esta obra. La primera es que no solamente es un compilado de proyectos de nación, ¿no?, alrededor de personajes de católicos y católicas en el siglo XX, sino que además, dado que quienes lo coordinan son historiadores, ¿no?, nos hacen una historia muy interesante del diccionario como mecanismo de comunicación de el método historiográfico, ¿no? O sea, como el diccionario como el medio por excelencia para dar a conocer el trabajo historiográfico. Y entonces nos presentan la evolución de los diferentes, más bien de la historia del catolicismo en México contada a través de diccionarios. Y esa parte es fascinante. Simplemente esa parte que se plantea en el primer apartado del libro es fascinante, ¿no? Porque uno se va dando cuenta de cómo a través de los ojos de los historiadores se puede reconstruir una historia y reivindica, digamos, el método historiográfico como una forma de conocimiento del mundo. Y eso me parece fundamental recuperarlo en la UAM en general, pero evidentemente en el Departamento de Política y Cultura en particular. Ese es uno de los rasgos interesantes de la obra. Y la otra es que me parece que es una de las primeras propuestas, ¿no?, que cristaliza un diálogo entre la universidad pública, sobre todo una universidad con una tradición de izquierda, ¿no?, importante, y una institución que, digamos, históricamente se ha constituido como una institución conservadora. Y en ese sentido, este diccionario, pues, es una propuesta que rompe, digamos, eso de, no, la universidad no dialoga con la iglesia, ¿por qué?, ¿no?, o con el catolicismo en general. Y lo aborda desde una perspectiva muy interesante. Primero porque plantea a la Iglesia Católica no como una institución monolítica, sino como una institución bastante diversa, con proyectos de nación que van desde los conservadores hasta los liberales, ¿no? Y que no se restringe a hablar de la alta jerarquía católica. Y eso me parece que le da, además al contenido, pues una noción de humanidad, digamos, ¿no? Pues muy, muy entrañable, que lo hace sentir muy íntimo. Y me parece que esa es otra de las grandes cosas lindas que uno encuentra cuando se aproxima a la obra. Entonces, bueno, pues no me queda nada más que insistir en que felicito mucho a todas las personas que participaron en la coordinación de la obra, a los autores y autoras que contribuyeron con las biografías que aquí se presentan, ¿no?, que son muchísimos, y nuevamente reitero el enorme gusto y el enorme agradecimiento de contar y ser parte de este proyecto editorial que encabeza la División de Ciencias Sociales, que realmente le ha apostado a el tema de difusión de los resultados de la investigación tan seria que se hace en nuestra universidad y que ha posicionado la política editorial como un lugar prioritario para la gestión y sobre todo también cuando esta prioridad empata con una prioridad institucional a nivel de rectoría de unidad, como es el caso en esta gestión con el doctor Soria y con la maestra Espínola, pues bueno, se vuelve, digamos, un espacio pues
hay que presumir y que hay que seguir fortaleciendo. Muchas gracias y gracias por su asistencia. Gracias, doctora Estela. Les digo que les comento rápidamente que a mí lo que me pasó fue un amor a primera lectura. Cuando conocí, la primera vez que leí este diccionario, no lo leí una sola vez, me enamoré de él precisamente por lo que dice la doctora Estela, porque es atractivo en muchos sentidos. Y más, para todos en ciencias sociales, desde la sociología, la gente que trabaja historia, los comunicadores, en general, tiene el libro. O sea, es entretenido, cada vez le encuentras cosas nuevas. En general, a mí me ha gustado muchísimo, pero pienso que lo mejor es escuchar a nuestros coordinadores y autores y a mi querido Ips, que ya van varias veces que lo molestamos presentando, pero espero que lo haga de mucho gusto. Por favor, Ips. No, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno, qué gusto. Pues estoy un poco nervioso porque aquí está todo el peso institucional que publicó el libro y nadie ha hablado mal de él, entonces no sé qué me toca hacer. Seguramente en la parte final hablaré un poco de las deudas, porque siempre hay deudas que tenemos. Quisiera primero hablar un poco de los autores, ¿sí? Y como pues me gusta ser protagonista, empezaré conmigo. Soy católico, apostólico y romano. Pero también en este libro escribieron agnósticos, ateos, personas que confesan la fe judía, personas que son protestantes. Entonces, es un libro que retoma trayectorias de vida, pero también nos basamos en un esquema de diccionarios que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX era muy popular, que son las biobibliografías. Es decir, que presentamos trayectorias de vida, pero también trayectorias intelectuales. Es decir, que el lector se va a topar con análisis históricos sobre vivencias, pero también con pistas de lectura para poder profundizar sobre cada autor. Es decir, cada ficha tiene una cuartilla y media de trayectorias de vida, unos 5 párrafos sobre autores propios, vamos, de la propia ficha, obras que han publicado, desde poesía hasta estudios históricos, desde homilías hasta panfletos, hasta producciones periodísticas. Y en la última parte se van a topar con una breve bibliografía, ¿sí? La mayoría de las fichas han sido construidos con base a archivos, cuando es posible, porque los personajes que van a encontrar en este diccionario nacieron entre 1850 y 1950. Hay algunas excepciones de personas quienes se nos adelantaron y entonces cerraron su ciclo productivo y los incluimos también. En particular estoy pensando en la doctora Alicia Puente Luterot, sí, que falleció en 2012 mientras presentaba un libro. Y entonces ella está también en esta obra, ¿sí? Hay, como lo decía muy bien la doctora Espínola y la doctora Sotelo, un esquema y un espectro político muy amplio. Ha sido debate en las redes porque este libro ha tenido presentaciones virtuales, presentaciones grabadas y presentaciones en YouTube. Entonces siempre es interesante ver lo que dice el público, ¿no? Y justamente algunos decían pues que qué pasa con nosotros que decimos que hay personas que se asumen como católicas y que son de izquierda, si la Iglesia es conservadora y es de derecha, ¿sí? Entonces aquí hay también tensiones, ¿no? Yo no sé si don Sergio Méndez Arceo, a quien tachaban de obispo rojo, pues se asumiría como una persona de derecha. No lo sé.
A lo mejor lo fue durante un tiempo en su periodo romano, cuando estaba en formación, cuando llegó a Morelos, pero la realidad del México y del pueblo creyente con el cual se encuentra lo va a transformar. Y esas historias de transformaciones también las vamos a tener. Hemos tenido también reproche de gente que ha sido secretario particular de algunos de los personajes que hemos retratado. Gente claramente anticomunista y que ahorita que leen su ficha dicen, no era tan anticomunista como ustedes dicen. ¿Sí? Entonces, aquí hay esas tensiones, ¿no? Tensiones que seguimos viviendo en el seno de la Iglesia. Tenemos gente que ha sido corrupta, pecadora. Tenemos gente que ha sido ejemplar. ¿Sí? Entonces, aquí hay como esas diferentes historias, trayectorias de una institución que se plantea como una institución de inspiración divina, pero que al mismo tiempo está siendo animada por personas quienes son pecadoras. Y eso creo que es fundamental también entenderlo, porque el mundo católico no nada más es un mundo de sacerdote, aun y si después de Vaticano II todos estamos invitados a ser reyes, profetas y sacerdotes. Pero aquí el mundo que domina es un mundo de laicos. Y en mis 2 minutos 40 segundos que me quedan para plantear con ustedes algunas de las deudas de este diccionario, creo que la primera deuda es hacia la participación de las mujeres en el mundo católico, ¿sí? Que tristemente, como somos historiadores, dependemos de nuestras fuentes. Y es un llamado también a ustedes para lo que en algunas otras regiones llaman historia pública. Sí, nos ayudaría mucho a nosotros también que ustedes nos cuenten historias que conozcan para pensar en lo que cada vez va a ser mayor, y aprovecho que aquí están las instituciones de la UAM, que son las humanidades y las ciencias sociales digitales. Porque cada vez esos proyectos de diccionario nos obligan como investigadores a ir a otras fuentes. Y de repente es muy difícil recrear historias, trayectorias de vida, cuando durante mucho tiempo esta obra de muchas mujeres ha sido silenciada por el patriarcado, ¿sí? Y bueno, la Iglesia católica institucional sigue siendo, a pesar de todos sus buenos deseos, una institución dominada desde el patriarcado. Pero cuando uno va a las comunidades eclesiales de base, cuando uno va a los grupos más dinámicos, siempre hay nombres de mujeres, ¿sí? Entonces, parte de esas deudas, pensando que dentro de ya pocos años vamos a empezar a reflexionar en torno al inicio del conflicto religioso en 1925-1926, hay también aquí una obligación como historiadores de rescatar esas historias, ¿no? Nos faltan muchas brigadistas Juana de Arco, nos faltan muchas mujeres quienes estuvieron militando para mejorar los derechos laborales de otras mujeres desde el mundo católico, no nada más desde el mundo revolucionario, ¿no? Y a lo mejor en este mundo tan polarizado, pensar en esas herramientas como herramientas de reconciliación y también de asumir cómo esas diferencias fueron parte del México de hoy, ¿no? Entonces, yo la verdad les quiero agradecer muchísimo que hoy nos acompañen. Espero que puedan adquirir los últimos libros ejemplares físicos y pues ojalá y se suman también a las miles de descargas. Muchísimas gracias. Bueno, ya me presento yo porque el tiempo apremia. Bueno, yo quisiera agradecer enormemente, me siento halagada, emocionada, feliz de que la plana mayor de la UAM esté aquí acompañándome, pero no solamente en este espacio tan importante como es la FIL de Guadalajara, sino acompañándome en todo este proceso que implicó la producción de la publicación y la producción. Miguel Ángel siempre estuvo al pie del cañón en todo este proceso, se lo agradezco enormemente. Y bueno, me siento más que complacida y halagada por estar aquí y que ustedes estén en esta presentación. Yo nada más quisiera hablar sobre 2 cosas que el diccionario presenta. Una de ellas es que son 307 biografías
que son 307 miradas distintas de lo que es México. El diccionario nos abre a 307 historias de cómo tenemos un México plural, diverso, que a través de una mirada aparentemente homogénea que puede ser el mundo católico, es todo lo contrario. Entonces, el diccionario rompe el esquema de que la institución Iglesia Católica es monolítica, sino que con todo lo contrario, es una institución de lo más compleja, de lo más diversa, pero que forma parte de lo que es el México contemporáneo, en este caso siglo XX, pero de lo que ha sido la Iglesia como institución y como sociedad a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, es una forma de ver a México con distintas miradas, con distintos enfoques y romper el esquema de que todo lo católico es tradicional, es conservador, es al contrario, ¿no? Y por otro lado, un poco comentarles que también es romper el esquema que desde una institución pública se puedan publicar obras de esta naturaleza, ¿no? La universidad es abierta. Esta gran universidad que tenemos, la UAM, de la cual me siento muy orgullosa, casa abierta al tiempo, también es una casa abierta a toda esta diversidad que México representa. Y entre esa diversidad, pues está el mundo católico, del cual todos formamos parte. Entonces yo no tengo más que agradecerle a la UAM esta oportunidad que nos dio de entrar de lleno a esta publicación y decir que estamos abiertos a seguir trabajando en este proyecto, porque también estamos conscientes que no están todos los que deberían de estar, pero que fue un primer inicio, ¿no? Este fue como que picar piedra y un primer inicio a seguir trabajando en muchas miradas más que nos puede ofrecer un esquema de esta naturaleza. Muchas gracias a todos por su presencia, gracias a los familiares, amigos y a todos los que están aquí. Muchas gracias. Gracias. Ari, Nix, Javier, Estela, Miguel Ángel, muchas gracias realmente para la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco de la UAM. Es un gusto enorme estar aquí acompañando y pues compren nuestros libros, léanlos, Vayan al disfruten la stand. feria, cuídense mucho. Hasta pronto, gracias. Somos árbol de conocimiento que florece. La UAM estará presente en la FIL de Guadalajara 2022. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Visítanos en el stand F10.